En este segundo vídeo, utilizando el testing para comprobar y hacer test sobre nuestros APIs desarrollados, vamos a utilizar el getContent de la respuesta de un cliente para comprobar que la inserción de una categoría, la inserción de un determinado elemento a través de un API, en nuestro caso la categoría, ha sido correcta. Para ello vamos a generar, como hemos hecho anteriormente, un nuevo test, también dentro de este mismo controller, API controller, puesto que tiene sentido dentro de esta misma clase generar todos los tests que vayan a hacer uso o vayan a comprobar cuestiones de API. Y como hemos hecho anteriormente, también vamos a crear un nuevo cliente que va a hacer la petición. En este caso lo que queremos comprobar es la correcta inserción dentro de la base de datos. Por lo tanto, si nos vamos a nuestro código, veremos que la ruta necesita un método post para que sea correcta. En la ruta misma estábamos insertando los dos elementos, tanto el nombre como la descripción. Estamos enviando los parámetros que el API va a necesitar para insertar esta nueva categoría en la base de datos, como podéis observar en el código, y por lo tanto vamos a tener que lanzar, como decíamos antes, por el método post esta ruta. Vamos a realizarlo, puesto que ya lo tenemos prácticamente escrito del anterior ejemplo. Aquí lo tenemos, y en este caso, en vez de utilizar el método get, que daba un error y que ya vimos en el anterior ejemplo, de creación de inserción en la base de datos, vamos a utilizar el método post. En nuestro caso podríamos acabarlo, o siguiendo el mismo ejemplo que habíamos realizado anteriormente, si comprobamos el estatus de esta inserción. Además tenemos que cambiarle el nombre para que sean dos tests totalmente diferentes. Si comprobamos el estatus de esta petición, veremos que el código de error, el código de devolución es un 200, es decir, está ok, y lo podríamos comprobar también en la base de datos. No es lo que queremos comprobar, pero bueno, es un primer paso para comprobar que nuestro test está funcionando correctamente. Vamos a lanzar el PHP Unit sobre únicamente el API Controller, puesto ya vamos teniendo demasiados tests y el resto no nos interesa lanzarlos, y vamos a comprobar que justamente ese test también surge ok, como podéis observar aquí, dos tests, dos comprobaciones, y ambos tests son totalmente correctos. Podríamos incluso irnos a la base de datos y ver que realmente en la categoría se ha insertado esta nueva categoría, pero vamos a ir un poquitín más allá y vamos a cambiar nuestro test para comprobar el código, el contenido que nos devuelve. Si nos fijamos en la documentación, veréis que si nosotros queremos trabajar con XML o HTML, directamente el crawler va a poder hacer uso de la respuesta que ha lanzado el cliente. Sin embargo, si nuestro contenido, y en nuestro caso es un JSON, vamos a tener que trabajar directamente con el bruto del contenido que nos devuelve ese cliente. Por lo tanto, vamos a necesitar utilizar la función getContent. Vamos a copiar esta función y vamos a incorporarla dentro de nuestro código. Vamos a visualizar este contenido, content igual a getContent, y además vamos a hacer un bar dump de dicho contenido para que veamos qué es lo que está pasando, que ni más ni menos lo que está pasando es que nos va a devolver un JSON response a partir de el objeto categoría que se ha insertado en la base de datos. Por lo tanto, nos tendría que devolver un objeto codificado con JSON que podríamos manejar. Como cada elemento que se introduce en la categoría va a tener un ID nuevo, si nos fijamos va a introducirse un nuevo test
y no va a haber ningún problema. Por lo tanto, podemos lanzarla varias veces, después ya borraremos estos tests sobre la base de datos, pero ahora nos interesa ver qué nos está devolviendo este cliente cuando utilizamos el getContent. Pues bueno, aquí lo veis, que justamente nos devuelve lo que esperábamos. Un objeto, las llaves así lo indican, de tipo codificado con JSON, que tiene tres propiedades: un ID, un nombre y una descripción. Por lo tanto, podríamos utilizar el nombre para hacer esa comprobación y ese assert equals. En nuestro código, por lo tanto, deberemos comprobar que, o queremos comprobar que, este nombre introducido en la base de datos coincide con el nombre que nos devuelve el API. Para ello, vamos a convertir en un objeto mediante JSON decode a partir del contenido que nos está devolviendo el API. Con este objeto, lo que querremos comprobar es que la propiedad nombre es ni más ni menos que el nombre que nosotros hemos lanzado en nuestra comprobación, en nuestro cliente, en nuestro request, mediante el método post. Si esto coincide, el test será correcto. Abrimos nuestra consola y lanzamos nuestro test para comprobar que justamente este test es correcto. Vemos que en algo nos hemos equivocado. Veis que he utilizado content en vez de el objeto content. De hecho, nos lo indica. Es decir, no existe la propiedad nombre, puesto que lo que debo utilizar es el objeto decodificado en JSON. Muy bien, vamos a ello. Y ahora pasamos el test y justamente ahora sí que ya pasamos los dos tests. Tanto el del error cuando utilizamos un método incorrecto, cuando el OK cuando utilizamos el método correcto y comprobamos que el nombre que hemos insertado es justamente el nombre que nos devuelve el API.